Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión quiero antes que nada bendecirles en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a la vez presentarle un video interesante de esos que siempre traigo para ustedes, mis amigos. Y es un video que de verdad cuando lo vi me conmovió y me hizo pensar si en verdad estamos cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Realmente este video me impactó, me hizo entrar en retrospectiva y pensar en realidad si nosotros como iglesia estamos trabajando para el reino y para el Señor. Recordemos que tenemos una gran comisión y es ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús. Y a veces pienso que estamos envueltos en tantas cosas, dando vuelta como el pueblo de Israel en el desierto, pero sin sentido y sin propósito. Hoy en día la iglesia se ha concentrado mucho en hacer videos, en hacer conciertos musicales a nivel mundial, en hacer muchas actividades que, si bien no están mal, están alejados del verdadero propósito de la iglesia, que es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio de salvación. ¿Y por qué el evangelio de salvación? Implícitamente se está diciendo que si hay un evangelio de salvación es porque hay una condenación implícita. Entonces, el mandato de Jesús es a sus discípulos, que somos nosotros, ir y hacer discípulos a las naciones para que se libren del día de la ira y de la perdición eterna. En este video que vamos a ver a continuación, vamos a ver, y quiero que lo veas hasta el final, y luego pienses si estás cumpliendo la gran comisión de una u otra manera. Quizás tú no vayas a las naciones a predicar el reino, pero a tu vecino, tu familia, tú eres responsable de la salvación de todos aquellos que te rodean, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en tu barrio, en tu familia sobre todo. Eres responsable de la salvación de esas personas. Nosotros no estamos llamados únicamente a cantar, a estar en una iglesia cabeceando, diciendo que sí, amén y a todo lo que se diga. Estamos llamados a libertar a aquellos que de una u otra manera van camino al infierno, como hay millones y millones de personas hoy en día que mueren sin Cristo, sin salvación. Si mueren sin Cristo, pero ya fueron predicados, eso es otra cosa. Pero que si mueren en ignorancia, nosotros pudiendo habido hablado de Cristo a su vida, pudiéndole presentar el evangelio de salvación y no lo hacemos, su sangre corre sobre nosotros. Entonces, en este video quiero que te enfoques en lo que dice, las cosas que plantea, y luego al final plantearnos si estamos haciendo la gran comisión, si estamos cumpliendo con el mandato de Jesús, si estamos haciendo lo que Él dijo que hagamos, como Él dijo que cuando volviera nos encontrara haciendo las cosas que Él dijo que hagamos, y es predicar su evangelio. Así que te voy a dejar con este video para que reflexiones, para que entiendas cuál es nuestro verdadero llamado en esta tierra. Así que Dios te bendiga. Shalom para tu vida. Aquí hay una estadística sorprendente que estoy seguro no lo habías considerado antes. El día de hoy existen más de 7.9 billones de personas en el planeta Tierra, con solo 600 millones de ellas diciendo que son creyentes en Jesús, diciendo que han nacido de nuevo. Ahora, supongamos que estas cifras son correctas. Eso significa que solo poco más del 7% de la población mundial irán al cielo. Pero si invertimos esto, eso significa que casi el 93% de las personas se irán al infierno. Ahora, según últimos estudios, el 60% de solo esos 600 millones de personas, es decir, más de 360 millones de estas, creen en algún tipo de herejía o en una enseñanza distorsionada de Jesucristo, lo cual peligra y se duda de su salvación. Esto significaría que solo el 4% de la población mundial iría al cielo. Y si lo vemos de otra manera, significa que casi el 96% del total de personas en el planeta se irán al infierno. ¿Eso te molesta?
Imagina que trabajas en una torre de 90 pisos y que de pronto empieza un incendio. Todos los que se encuentran en lo alto del edificio se dan cuenta del incendio y comienzan a correr y comienzan a descender hacia la salida. Y ahí estás tú, corriendo hacia la salida tan rápido como puedas para escapar del fuego. Pero en eso, cruzaste con un hombre discapacitado, sordo, ciego y que aún no puede ni oler el incendio. Él está subiendo las escaleras, pero debido a que tú estás enfocado en salir del edificio lo más pronto posible, solo pasas corriendo por su lado y no le adviertes. ¿Qué es lo primero que va a pensar aquel hombre cuando llegue al lugar del incendio? ¿Qué crees que gritará con todas sus fuerzas con su último aliento? ¿Por qué nadie me advirtió de estas llamas? ¿Por qué nadie me avisó del peligro que venía? ¿Qué crees que pensará Dios de esa persona que tuvo la oportunidad de avisarle, de advertirle, de ayudarle, pero no lo hizo? Y creo que esos serán millones, billones de almas, y que quizás algunos gritarán tu nombre y dirán: ¿por qué no me advertiste de estas llamas? ¿Por qué no me avisaste que hay un infierno real, un juicio real, un diablo real, que quiere llevar con él a cuantas almas sea posible al lugar del fuego eterno? El infierno es un lugar de profunda oscuridad. El infierno es real, un lugar donde billones estarán llorando, estarán sufriendo y crujiendo sus dientes. Es un lugar donde el fuego nunca se consume. Y conoces el combustible y aquello que estará ahí quemándose por siempre. Estas serán las almas sin Cristo, aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo y han negado arrepentirse de sus pecados, aquellos que se burlaron de la gracia, de la bondad de Dios, aquellos que no se alejaron del pecado, aquellos que pisotearon la bondad y longanimidad de Dios. El infierno es un lugar que está hecho para Satanás y sus ángeles, y también para los que rechazaron a Cristo. 100 años pasarán y seguirán ahí. 1000 años pasarán y seguirán ahí. 1.000.000 de años, 1 billón de años, por toda la eternidad, y estas almas seguirán ahí. Jesús habló del infierno como fuego, como tinieblas, tormento, lloro, lamento, crujir de dientes, y el infierno es consciente. Podrán ser conscientes ahí. El infierno es agonizante, y el infierno es tormento, y no hay alivio. Nadie recibirá una gota de agua, no recibirán un mensajero del cielo para que venga y los consuele. La única manera en la que usted podrá escapar del infierno y entrar al cielo es al creer en Jesús, creer en la palabra. La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo, dice la Biblia. Es la Escritura lo que nos da vida y salvación. Somos renacidos por la palabra de verdad. Creer el Evangelio. Esa es la única esperanza del cielo. Ese es el único escape del infierno. El mundo está lleno de personas que esperan el cielo, pero recibirán el infierno. ¿Y cómo sabes eso?, se preguntarán. Porque en el día del juicio, nosotros veremos una señal en la que Jesucristo dice esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no hicimos esto y aquello. Pero Él dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este. Ninguna pesadilla en la mente de alguien con fiebre jamás produjo un terror que le llegue al infierno más suave. Cualquier escritor más dotado puede agotar toda su capacidad en describir esta caverna de flama interminable, y ni siquiera él podrá acercarse a la orilla más cercana de la definición del infierno. Un gran predicador siglos pasados, llamado Richard Baxter, dijo acerca de esto: oh, que no diera por un infierno vacío y un cielo lleno. Y ese debería ser el anhelo de todos los que nos hacemos llamar verdaderos cristianos. Si tú conoces al Señor, no sientes pánico por entrar al infierno, pero lo que debería fastidiarnos, lo que haría encender una llama de coraje dentro nuestro, es ver a estos millones, millones de personas entrar a ese lugar sin que nadie le dijo nada, y ver a muchos que se hacen llamar cristianos, pero que solo van a la iglesia a sentir la cabeza y decir amén a la prédica, pero no tener conciencia de estas almas que mueren sin Cristo, de saber que muchos cristianos a lo largo de la historia que hemos estado hablando en distintos vídeos sacrificaron sus vidas por amor de las almas, y aún así muchos el día de hoy viven una vida tranquila, sentados en su sofá, viendo la televisión, divirtiéndose con amigos, siendo amigos con amigos, y mientras tanto, cientos, miles de almas mueren día a día sin conocer a
a Cristo, mientras los días se van acercando para su pronta venida. Y Satanás, feliz, riéndose a carcajadas, viendo a cristianos pasivos, a cristianos tranquilos sin ser conscientes de la gran comisión que Dios nos encomendó. Pero sin embargo estamos desobedeciéndola. Ahora, si alguien está esperando algún tipo de señal o sentimiento espiritual, antes de que esa persona sienta la responsabilidad de alcanzar al mundo, está completamente equivocado. No es cuestión de emoción, es cuestión de sumisión y obediencia. No es cuestión de esperar hasta que alguien reciba alguna señal del cielo. Es cuestión de sumisión a un mandato ya expresado. Su palabra y sus mandatos son absolutos. Y esa es la razón por la que en Mateo 28, en el verso 19 dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decirnos por tanto? Del original podemos sacar esto: debido a que estoy a cargo, debes hacer esto. Haced discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque dice Cristo, yo estoy a cargo, y yo digo que hagan eso, dice Dios. Debe haber un espíritu sumiso. Él es el Señor soberano, y esto no es negociable. Vea su propia vida, y si usted no desea cumplir la gran comisión, no es que usted necesita que Dios lo sacuda, y no es que necesita algún lugar directo a donde ir. La realidad es que tú necesitas ver la actitud de tu corazón y preguntarte, ¿realmente estoy adorando? Soy sumiso de tal manera que cuando encuentro un mandato de Dios lo obedezco de manera pronta. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Este versículo 19 y el versículo 20 nos dicen cómo hacerlo. Nos dice la Biblia: yendo, bautizando y enseñando. Así es como hace un verdadero discípulo. No es solo que deben creer, sino que deben creer y ser instruidos. También incluye su acto de fe, lo cual es simbolizado en el bautismo. Y nada de esto puede llevarse a cabo hasta que nosotros vayamos a esas personas. La comisión de la iglesia es no esperar hasta que el mundo se aparezca. La comisión de la iglesia es ir al mundo, ir a ellos. No es compartirles una música, no es hacer un concierto, no es hacer una fiesta como el día de hoy muchos equivocadamente quieren llegar al mundo. La Biblia nos dice, vayan y prediquen, hablen de Dios. La Biblia dice que es yendo, poriutentes en el griego, lo cual podría ser traducido mejor como habiendo ido. No es un mandato en el griego. En el griego es una suposición, habiendo ido. Es decir, que se da por sentado, es obvio, es natural, se supone que ya han ido. Y el apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de uno que es enviado al mundo, cumpliendo este versículo 19, así como nosotros deberíamos de estar haciéndolo, y que todavía se supone que debemos de estar concentrados en esa tarea. Por eso la suposición del versículo 19 es habiendo ido, porque este es el mandato, habiendo ido. Estamos involucrados en hacer discípulos de todas las naciones. No hay condición aquí. El verdadero cristiano obedece. El verdadero cristiano hace esto. El libro de Hechos 1 dice que cuando el Espíritu venga, serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo. Y así fueron dispersos. El primer elemento esencial de hacer discípulos entonces es que nosotros vayamos. Eso significa en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos que no conozcan a Cristo. En donde quiera que nosotros podamos ir. En donde Cristo no sea nombrado. Podrá ser en la escuela, en la oficina o donde vivimos o lo que sea. Donde estemos o donde vayamos. Quizás alrededor del mundo o en algún lugar. Pero habiendo ido, si somos verdaderos cristianos, da por sentado que estamos cumpliendo con la tarea de ir por todo el mundo. Y si no lo estás haciendo, ¿qué esperas entonces? ¿Eres consciente que estás desobedeciendo al Señor? Cristo viene pronto, más pronto de lo que imaginamos, y ser fieles a su mandato es esperarlo, dándole la gloria, cumpliendo sus órdenes activos en el trabajo de su obra, para que al final no seamos sorprendidos que hemos sido infieles a nuestro Señor Jesucristo. Espero que en fidelidad muy pronto lleguemos a estar al lado de esas personas que estuvieron reunidas en Galilea, que cumplieron con esta maravillosa comisión, con aquellos valientes cristianos de toda la historia, que fueron fieles, que dieron su vida al Señor, proclamándolo en cada nación, y que ahora, en estos momentos, nosotros vayamos con disposición como ellos fueron, porque somos el fruto de que ellos fueron.